Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo conversatorio en CEL, Profesionales en Psicoterapia, con el tema la paternidad, idealización y sus realidades. Para poder entender las paternidades resulta indispensable reconocerlas como constructos sociales con un componente biológico y otro social, acompañadas de dinamismo, por lo que ser padre va más allá de solo la capacidad reproductiva de los hombres, de ahí que haya quienes ejercen su paternidad ya sea paralela, sustituta o suplente, y su paternaje sin haber procreado. Las paternidades se expresan y ejercen en un contexto y se relacionan con las funciones que a estas se les han asignado socialmente. Podemos definir la paternidad como la relación que los hombres establecen con sus hijos e hijas en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales que además se transforman a lo largo del ciclo de vida tanto del padre como de las y los hijos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoce que el involucramiento activo de los hombres en la crianza de las niñas y niños contribuye a un mejor desarrollo biológico y psicosocial de las infancias, al tiempo que ayuda a erradicar los estereotipos y roles de género que la sociedad ha impuesto. Reivindicando su derecho, paulatinamente han aparecido nuevos padres con un reclamo social para participar más activamente en la crianza y educación de sus hijos e hijas, para bien de las mujeres, de sus descendientes y de ellos mismos. Me presento, mi nombre es Eloy Zapatlán, psicóloga con perspectiva de género y terapia feminista. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mi nombre soy la psicóloga Ayesha Dendera Serralde Méndez. Por ahí me especializo en adolescentes, niños y adolescentes, en infato juvenil y pues también trabajo con un enfoque terapéutico gestal. Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Claudia Berenice Corpus Ramírez, psicóloga con enfoque gestal, con atención a niños, adolescentes y adultos. Bueno, por aquí pues primero que nada porque ya se acerca la fecha del Día del Padre y pues es muy importante para la sociedad y para toda persona, ¿no? Creo que las dos figuras, tanto mamá como papá, son importantes para el desarrollo de una persona. Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en el papá, así como se dio el de la mamá, porque sí tiene que ver cómo fuimos criados o cómo o qué figura paterna tuvimos. Por aquí a lo largo del enlace vamos a platicar esto y cómo afecta, ¿no?, a la persona, ya que en su desarrollo, en sus etapas de desarrollo, la figura paterna, pues sí es muy importante, tanto que esté como que no esté, porque a lo mejor ahorita muchos van a pensar, ay, y si no tuve, no importa, de todas formas, una figura paterna, tío, abuelo, quien fuera, ocupa ese lugar. Entonces, a lo largo pues digamos, del tiempo, la figura paterna ha sido muy, muy importante, sigue siendo, pero también vamos a hablar esta parte cómo ha cambiado, ¿no? Porque antes el papá era también muy limitado, muy pues hasta como reprimido, de que él no se podía involucrar en las emociones de los hijos, no se podía involucrar en platicar con ellos, y a lo mejor se le daba un papel nada más de autoridad, permisos, el que pues obviamente mantenía la casa, y cómo en el papel del padre pues también ha ido cambiando, ¿no? O sea, el rol ahora en la actualidad con estos roles de que pues ya también mamá trabaja, entonces también como hasta el papel del padre se ha tenido que ir adaptando, ¿no? Por ahí a lo mejor si tienen abuelos más grandes, pues ellos les dirán que las cosas eran muy diferentes a como son ahora, y como ahora los papás ya se pueden involucrar y se deben involucrar en la vida de sus hijos, cuando hay muchos papás que se siguen manteniendo al margen y sigue costando mucho trabajo, por ejemplo, que acudan a terapia, sigue costando trabajo que hablen con los hijos, pero digamos haciendo este tipo de podcast esperamos que se acerquen más, ¿no? O sea, que ellos vean que sí pueden tener una participación con los hijos y que deben, o sea, no nada más de que puedan, ¿no? O sea, deben y sobre todo que vean que sí también hay más atención hacia ellos, ¿no? Porque de repente he escuchado comentarios, ¿no? De hombres que dicen, ay, pues no se nos festeja igual, a nosotros no se nos autoriza, entonces, ok, para que ellos también vean o escuchen este tipo de programas para que vean como de, bueno, también me puedo acercar, de qué manera yo también lo puedo hacer, ¿no? Si no sé hablar con mi hijo, si se me dijo que no tenía que ser tan emocional o no sé cómo hacerlo, pues también. Y como hijos, también ver este punto de, según el tipo de papá que nos ha tocado o que nos tocó en la vida, pues también vamos a ser unos adultos de diferente forma, ¿no? Dependiendo la autoridad que nos tocó por ahí, la figura paterna, pues va a afectar obviamente nuestro desarrollo y ver qué tipo de adultos son los que va a haber como consecuencia.
Ujú. El objetivo de este conversatorio es hacer como esta otra contraparte del conversatorio que hicimos anteriormente en el mes de mayo, que fue en conmemoración del Día de la Madre. Igual vemos mucho en la clínica pacientes que vienen con estas consecuencias o son consecuencias de la relación que tuvieron con su figura paterna o realmente o con su papá. Ya que culturalmente aquí en México, sobre todo, estamos viendo que es muy común estos padres ausentes, estos padres que no estuvieron dentro de la crianza de sus hijos e hijas, o hay una relación también mucho por los estereotipos de género que tenemos, de que los padres no se involucran tanto o que venimos de generaciones que fueron papás que solo se dedicaron a trabajar, a ser proveedores y no estuvieron como en esta relación, ¿no? Y ahora tenemos también papás que no quieren repetir ciertos patrones, sin embargo, vienen también como con estas creencias o vienen también formados por estos papás que fueron ausentes literal, de manera literal, o ausentes, por ejemplo, de manera más como emocional, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo de hablar de los diferentes tipos de papás, qué consecuencias traen los hijos e hijas, como lo que vemos aquí en la clínica, y también qué podemos hacer al respecto, ¿no? En esta relación que tenemos con los padres. Entonces, continuamos. Bueno, nosotros vamos a realizar este conversatorio con el fin de conmemorar el Día del Padre, agradeciendo a esa figura paterna que en muchos de los casos ha sido un modelo a seguir para nosotros, ha sido parte de nuestra crianza y al final del día es parte de lo que somos en la actualidad, ¿no? Otro punto para realizar este conversatorio es para estos padres que muchas veces dicen, no sé cómo acercarme a mi hijo, no es que yo quiera ser alejado, simplemente no sé cómo. Entonces, se es válido tener miedo, pero bueno, también las madres tienen miedo, entonces aquí vamos a ver cómo pueden acercarse a esos hijos y cómo pueden ayudar a fomentar una mejor crianza. Bueno, pues así como por ahí mencionábamos, por ahí lo de las mamás, de que pues no hay una romantización de cómo es una mamá ideal y que ya de ahí partimos de los tipos de mamás. Igual, los papás, hay una romantización de cómo quiero que sea el papá, como este papá ideal, que me protege y es mi superhéroe y es todo para el niño, ¿no? Hay una idea generalizada de que el papá tiene que ser el que protege y da y bueno, o sea, por ahí decían para las niñas, ¿no? Que el príncipe que van a tener después o es lo que se maneja, o sea, en este punto. Pero ¿qué pasa si mi papá, por aquí vamos a ir viendo algunos tipos, qué pasa si mi papá, por ejemplo, me tocó un papá autoritario, que es decir, son estos papás que establecen muchas reglas, no dan permisos, no autorizan al hijo a que le debata o le contradiga, o sea, son estos papás que luego no dejan hablar, o que apenas el hijo dice cualquier cosa de no, pero es que cállate y yo mando y yo soy, y obviamente por lo general estos papás son proveedores, el autoritario es proveedor y el ser proveedor pues le da ese poder de decir como yo mantengo esta casa, pues entonces yo mando, ¿no? Yo soy el mandamás. Entonces son estos papás obviamente que todo el tiempo están diciendo reglas, todo el tiempo no les parece, todo el tiempo buscan como, hasta pareciera, ¿no? Yo no digo que lo hagan conscientemente, pero pareciera que buscan el error por ahí de los hijos, ¿no? ¿Por qué no te sacaste un 10? ¿Por qué no, por qué te dejaste del compañerito que te pegó? Es que ¿por qué no le dijiste? O sea, todo el tiempo es como este papá que da muchas reglas, pero a la hora que a lo mejor si le preguntáramos a este tipo de papás qué es lo que siente, qué es lo que sabe de su hijo, sabe qué película le gusta, sabe algo, a lo mejor no lo sabe, porque solo va al trabajo, regresa, da reglas, da castigos y ya, o sea, no es como sentarse con el hijo, ¿no? A estos papás les cuesta mucho trabajo porque digo, estos tipos de papás no es que sean malos, o sea, es la parte de que así ellos también lo percibieron, por lo general son hijos de papás también así, entonces no se repitió el patrón. Entonces, estos papás sí les cuesta mucho sentarse y hablar con los hijos, ¿no? Por ahí en la parte de pacientes he tenido papás así que les he preguntado, bueno, pero se ha sentado a hablar con él y me dicen, no, ¿para qué? O sea, yo soy el que manda. Entonces es este tipo, ¿no? De papás que es como, no acepto que mi hijo me contradiga, porque aquí la autoridad soy yo. Y está bien, está la disciplina, obviamente va a haber reglas,
pero bueno, luego va a haber consecuencias hacia ese niño, ¿no? Que va a crecer y va a ser un adulto pues con ciertas inseguridades. Y bien, pues si un niño crece con un papá autoritario, obviamente va a ser un adulto con inseguridades, un adulto que no puede poner límites o que no sabe decir que no, que le va a costar mucho trabajo también hasta, no sé, pedir un aumento en el trabajo, le va a costar y también le va a costar comunicarse con sus hijos, pero a lo mejor este niño no llega a ser autoritario, no llega a ser un papá autoritario, sino que ahí va a cambiar y puede que sí logre ser un papá más permisivo, pero va a afectar obviamente en su desarrollo, ¿no? Que igual y se contienen o estos hombres que luego no contestan, no nada, y todas las emociones están reprimidas porque ellos no dicen, no se comunican. Entonces a lo mejor ya no se generó un papá igual de autoritario, al contrario, es como un hijo inhibido, pero va a traer consecuencias de que no se exprese, ni con su pareja, ni con sus hijos, ni nada en el futuro, que le cueste muchísimo trabajo. Uh-huh. Continuando con este tipo de papá autoritario, algo que debo puntualizar es que ellos toman a favor el castigo como único método de enseñanza, ¿no? Dicen por ahí que la letra con sangre entra, entonces es como ellos fueron educados y consideran que es la única manera de educar también a sus hijos, ¿no? Aunque muchas veces, como menciona Yesha, las consecuencias con los hijos son básicamente que presentan unas consecuencias psicológicas. Lo que va a traer este tipo de padres como consecuencias a futuro es que tenemos niños irritables, ¿no? Niños que como no se pueden expresar en casa, no pueden decir me siento enojado, me siento triste, porque al final de cuentas se hace lo que diga el papá. De hecho, muchas veces son reprendidos cuando ellos muestran estas emociones. Entonces, en algún momento van a explotar, básicamente, ¿no? Van a presentarse irritables con el resto de personas, nunca con su papá, porque ahí se genera un miedo, pero con el resto de, no sé, de los compañeros, con la mamá, con la maestra, van a presentarse un poco irritables. Pueden ser aprensivos, incluso temerosos, dependiendo cómo los tengan acostumbrados en casa. Hay veces que este temor no solamente es con el papá, sino que se va a extender a otras personas o en otros campos, porque es lo único que comprenden estos niños, ¿no? Que la figura de autoridad, por ejemplo, llámese figura el maestro o la maestra, también posiblemente los vaya a regañar, que no tienen que protestar, etcétera, etcétera. Pueden Ya. llegar a ser temperamentales, por esto que les comento de que no hay lugar a manejar o a presentar sus emociones, entonces al final al del día, pues los niños no saben cómo expresarse, ¿no? Ya sea de que se repriman totalmente o que por el contrario exploten. Totalmente niños infelices, ¿sí? Básicamente son niños que se sienten como en una prisión, que no pueden hacer nada, que tienen que pedir permiso para todo, que aparentemente sus padres los quieren y no quiere decir que no los quieran, pero simplemente ellos no se dan cuenta de ese amor. ¿Cómo te puedes dar cuenta de un amor si se la pasan reprendiéndote de todo? Si se te compra algo pero no lo uses o cuídalo y el día que se te llega a romper eres regañado. Entonces, básicamente, muchas de estas cosas un niño no las disfruta, ¿no? Y obviamente estresados. ¿Por qué? Porque como menciona Yesha, este papá no da lugar a la falla. Entonces, por así ponerlo, el día que el niño baje la calificación, el día que llegue con algún reporte de la escuela, va a estar súper estresado sobre más de qué va a pasar conmigo en la escuela, va a estar más estresado de qué me va a decir mi papá, cuáles son las consecuencias que voy a traer. Estas consecuencias las mencioné todavía en su etapa infantil, mas sin embargo, en la etapa adulta, pues básicamente es lo mismo, nada más que ya más adaptado a otros contextos como el trabajo o la pareja. Un siguiente tipo de papá es, digamos, lo contrario, que es un papá permisivo. Es decir, estos papás que
se creen amigos de sus hijos, digo se creen porque no tienen que ser amigos de sus hijos, el adulto está para disciplinar y está para poner orden en el niño, pero bueno, son estos papás que es al revés, o sea, que es así como, te doy todos los permisos, tú sabes qué haces, sí, come dulces, sí, a todo es sí, o sea, es un papá muy relajado, es un papá que quiere como, le da miedo como esta parte de poner reglas, es al revés, ¿no? O sea, le da miedo porque cree que a lo mejor si pone muchas reglas, pues el niño no le lo va a decepcionar, ¿no? Como que, ay, es que ya no me va a respetar, o si le pongo reglas se va a enojar conmigo, y le pesa mucho esa parte al papá, o sea, no sabe cómo poner las reglas. Sin embargo, pues este tipo de papá hace que sea un niño que haga lo que quiere, al contrario, va a ser un niño que sí, o sea, va a tomar decisiones y va a hacer cosas, pero el que se le permita todo no implica que tome buenas decisiones o que tenga que tomarlas, ¿no? A esa edad, ¿no? Porque obviamente si le dejamos al niño que haga todo, pues él lo va a hacer, o sea, él no tiene la conciencia, para eso está el adulto. Entonces son estos papás, por ahí he visto que se da más en casos, por ejemplo, de papás divorciados, en donde el papá es papá de fin de semana y entonces llega el fin de semana y los lleva a comer y los lleva al parque y los lleva a todos lados y es el papá buena onda y no los regaña y entonces como entre semana la mamá tiene que disciplinar, pues entonces él es el papá padrísimo, ¿no? Con él nunca se enojan, con él nunca castiga, con él está bien padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño quiere irse todos los fines de semana con papá, ¿no? Pero la mamá es la que carga con el otro papel. Entonces es como, no, el papá está para disciplinar, no podemos ser tan permisivos. Y llegan a decir, es que es mi amigo, ¿no? O sea, su hijo, somos cuates, somos amigos, yo le cuento todo. Pues no, no son cuates, o sea, tiene que ser el adulto que disciplina y el hijo, ¿no? Entonces, este tipo de papá también va a acarrear unos adultos también diferentes, ¿no? Ujú, así es. De esta parte que mencionabas de los papás permisivos, cuando hay, por ejemplo, como una separación y donde la custodia en su mayor tiempo está con la mamá, y es esta mamá que está toda la semana pues tratando de darle una rutina, al niño, una disciplina, de llevarlo a la escuela, que tiene que cumplir con sus tareas, comer lo más nutritivo posible, etcétera, ¿no? Y cuando llega el fin de semana, como dicen este papá divertido, que hasta a veces lo dicen con mucho orgullo, ¿no? Así de que, ay, mis hijos lloran cuando lo llevo con su mamá, es que ellos no quieren estar con su mamá. Pues claro, porque siempre hay como que esta diversión y no hay estos límites, de hecho, hasta muchos papás dicen, yo no quiero regañar a mis hijos porque pues estoy poco tiempo con ellos, o sea, ¿por qué los regaño? Si nada más estoy un día o 2 días, y no quiero, y muchas veces el regaño, pues realmente a veces más que un regaño es un límite también, decirles que no, en ciertas situaciones que le puedan hacer pues un daño al hijo o a la hija. Entonces viene esta dinámica muy difícil para muchas mamás, donde termina siendo ella como que la mamá mala, porque le pone límites, porque le dice que hay que levantarse temprano, hay que ir a la escuela, hay que lavarse los dientes, hay que hacer tareas, hay que comer sano, y el papá, pues no, o sea, entonces él a veces desconoce o llega también a veces a tener estos problemas cuando un niño hace, como decimos, un berrinche, o el niño se empieza a sentir mal, o el niño está triste, o sea, y que ya no sabe cómo intervenir este papá. ¿Por qué? Porque pues siempre fue como que la diversión, lo bueno, lo positivo, pero no está él todos los días con el niño interactuando, qué es lo que necesita, qué tareas lleva, etcétera, ¿no? Entonces luego también así se hace una dinámica muy compleja, hasta muy desigual, ¿sí? Porque la mamá trabaja en esta parte de la crianza y el papá solamente como que él disfrute, ¿sí? De estar con sus hijos, y no hay como también esta interacción en lo que sería, pues obviamente hacer una disciplina, también crear una rutina para el niño o la niña, ¿sí? En estos casos, y cuando viene esta parte de la adolescencia, pues también viene como pues hasta caer una negligencia donde se le puede ser muy permisivo al grado de que tome alcohol, salga a lugares donde todavía no es apropiado para la edad del adolescente, y otras situaciones que pondrían en riesgo al hijo o a la hija. ¿Sí? O que incluso llegan a minimizar las emociones, ¿no? Como que, ay, ¿por qué estás triste? Vamos por un helado y ya te contentas, Sí. ¿no? O sea, como que quieren con esta parte material, pues cambiar la emoción, o sea, se reprime la emoción, no es, vamos a hablar de por qué estás triste, no es, ya, vamos por el helado y se te quita. ¿Te regañó tu mamá? No, no te apures. Yo te compro esto y ya, se te pasa.
Sí. Y entonces ya cuando hay como una complicación de esta emoción no Ajá, trabajada o no intervenida, pues obviamente también ya luego empieza, el papá ya no sabe cómo manejar la situación, luego viene ujú, esta queja y este reclamo a la mamá de que es que mira, conmigo no se pone así y se puso muy ujú, mal, me gritó, y es de que pues es que el niño tiene emociones, ¿no? También las ajá, papás tienen que así, entender que un niño, una niña, sobre todo en los menores, tienen emociones, son personas, así es, ¿sí? Y a veces no queremos como que ver esa parte de, ay, pues es un niño, siempre debe estar feliz o siempre debe de ajá, obedecer. Entonces, ajá, no tomamos en cuenta eso. Ya se mencionó qué pasa cuando el papá y mamá están separados, mas sin embargo, también hay que mencionar qué pasa cuando están todavía juntos, cuando estamos Ujú, todos en la misma casa sí, y aún así no lo digo con el objetivo de señalar o que algún padre se sienta atacado, sino porque esta es la realidad. Muchas veces se les hace fácil dejar la crianza totalmente a la mamá, sí, ¿sí? Son conscientes, no es como el hecho de yo te cuido, yo te protejo, yo te mimo y soy el papá buena onda. Simplemente que se les hace muy cómodo. Se les hace totalmente cómodo que sea mamá quien ponga las reglas, quien quede como mala, quien se tenga que presentar en la escuela muchas veces. Entonces, no solamente es en este caso de que están separados, sino que estando en casa, los dos juntos muchas veces es peor, porque mientras mamá dice una cosa, papá dice otra, y el niño siempre está como ujú, en medio, pero al final de cuentas se va a ir con la persona, pues, con quien le convenga, ¿no? Con quien ujú, le dé las cosas que en ese momento quiere, con quien al final de cuentas le alcahuetee ciertas cosas, pero vaya, este tipo de papá, yo diría que más bien no se hace responsable de la parte de crianza, ¿no? Hace rato mencionábamos el padre autoritario. Muchos me van a decir que no, pero hasta cierto punto, sí, un padre necesita autoridad y este tipo de papá no la tiene para nada. No ujú, la representa, no está cuando el niño la necesita, entonces lo deja hacer como le venga en gana, ¿no? ¿Y qué va a tener a futuro? Una persona rebelde, una persona que no piensa en los demás porque simplemente, al fin de cuentas, aquí el que importa soy yo, ¿de acuerdo? También son niños que no tienen un rumbo en este sentido de qué van a hacer con su vida. ¿Por qué? Porque el placer lo tienen inmediato, todo lo tienen resuelto, no hay por qué preocuparse. no hay tolerancia a la frustración. Exacto. A futuro les va a costar mucho hacer un plan de su vida porque todo estuvo siempre aquí a la mano, ¿no? Son agresivos con los demás. ¿Por qué? Porque papá en cierto punto les hizo creer que ellos se merecen todo. Entonces, el día que no lo obtengan, como dice Loisa, tolerancia a la frustración, ¿qué va a pasar? Van a explotar. Ya están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, también presentan un poco de autocontrol. Realmente no saben manejar sus emociones. Digamos que ya relacionado con otro padre que vamos a presentar en un momento que es el narcisista, siempre van a estar ellos por encima de todos, nada más sus necesidades tienen que ser cubiertas, ¿no? Es este tipo de niño que, pues a la larga, simplemente no va a ser muy adaptable a su medio. Ujú, ujú. Bueno, y bueno, por aquí para cerrar la parte de permisivo, de que son estos papás que pues obviamente lo dejan todo, que van a crear hijos agresivos y demás porque no se les pusieron reglas. También he escuchado de repente, ¿no? Por ahí en consulta a los papás que dicen con adolescentes de 11 años, 12 años, que me dicen así como, no, yo ya dejo que haga lo que quiera, ya él sabrá qué hace y ya él sabrá todas las consecuencias y yo ya me deslindé. Entonces, bueno, por ahí sí, nada más como el comentario, ¿no? De, bueno, no es que se deslinde, o sea, porque 11 años, 12 años, la adolescencia, para eso está el papá, o sea, para la parte de disciplinar, ¿no? Porque de repente es como, ya, que lo haga yo, ya, que él haga lo que su vida, entonces yo digo, bueno, 11 años, 12 años va a ser su vida, pues no, entonces ahí sí, por ahí papás, pues que tomen conciencia de que no es como que ya me deslindé, o sea, la chamba, ni modo, la chamba es al menos hasta los 18 o 20 años, porque es una chamba, ¿no? Es una chamba, pero no se puede a veces, ¿no? Como que ya me deslindé y entonces ya me desentiendo, o también he escuchado comentarios de ya que su mamá vea qué hace, ¿no? O sea, como que su mamá vea qué haga con él, pues sí, es fácil, ¿no? O sea, decir nada más, paso la responsabilidad,
que en la escuela vean que haga con él, que su mamá vea que haga con él, que sus abuelos vean que hagan con él. No, o sea, no es una cosa, ¿no? O sea, es una persona que está en desarrollo y que obviamente va a tener conductas buenas y malas, va a tener emociones, va a tener comportamientos. Para eso está el adulto, o sea, para eso está papá, para decir esto es hijo, esto no, esto es bueno, esto es malo, porque si no, el niño de dónde lo va a aprender, o sea, de dónde va a salir a ver, tiene que ver por el ejemplo, ¿no? O sea, el niño se educa por el ejemplo y de repente por ahí se ha escuchado comentarios, ¿no? De papás, o sea, que hacen este tipo de cosas de ya me desentendí, yo ya me Ese, doy por vencido. sí, esa parte también traería como un tipo de negligencia, porque sí es Ujú. cierto, es muy común que tiene 10 años el niño diciendo es que ya, él ya sabe lo que hace, y es de, no, no tiene Ajá. 10 años. Habrá No sabe. algunas cosas, muchas todavía no. Entonces también entraría como un tipo de negligencia, igual yo creo que a lo mejor lo vemos más adelante, ¿sí? Sí, ahorita Pero ese precisamente sería, sigue la ok, parte del negligente, ah, entonces, sí. bueno, ¿Algo pues más, Bere, que tú quieras ya comentar? nada más ver. Complementando lo que dice Ayesha, ¿no? Incluso ahora en la actualidad que cada vez los jóvenes se juntan o se casan más jóvenes, Ujú, tienen pareja, entonces muchas veces incluso el papá o la mamá van con esta irresponsabilidad de decir, pues ya se fue, ya ella es aparte, ujú, ya sabrá, cuando siguen siendo menores de edad, Mm, ¿sí? Entonces, eso no los exime de seguir con su responsabilidad, ¿va? ujú. Aunque ellos ya tengan o vayan iniciando una vida en pareja, al final de cuentas, si a este chico o chica le pasa algo, ¿de quién va a ser responsabilidad si es un menor de edad, ¿no? ujú. De entrada, ¿por qué lo dejas salir Casarse de y una vida a juntarse. esa edad, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. claro. Bien. Sí, bueno, otro tipo de papá que, híjole, se me hace como el más difícil y el más, híjole, pues qué lamentable, pero bueno, que es el papá negligente. Entonces, ese tipo de papá se me hace, no me gusta decir la palabra, pero se me hace, pues, el peor papá, ¿no? Porque es la parte de, bueno, a lo mejor el autoritario, pues ponía reglas y ponía reglas. Y luego el permisivo, igual y daba todos los permisos, pero ahí estaba, ¿no? O sea, como que era el papá chido. Pero el negligente es este papá que como que se desentiende, o sea, como él sí provee a lo mejor, él sí paga las cuentas de la casa, o sea, él sí, pero a la hora de pasar tiempo de calidad con su hijo, ya platicar con él, salir con él al parque, o sea, nada de eso. Eso es en la parte de pasar tiempo de calidad, pero en la parte, por ejemplo, de su salud, de llevarlo al doctor, de que a lo mejor se puso mal y la esposa es la que lo tiene que llevar y es así como, pues el papá no estaba, ¿no? Estaba trabajando, el papá no sabe cuánto mide su hijo, cuánto pesa su hijo, o lamentablemente ahí a veces cuando pasan la entrevista conmigo, les pregunto cuánto pesa, cuánto mide, a qué edad caminó, a qué edad gateó y casi siempre me contesta la mamá, o sea, no me contesta el papá. Ok. No, pues no sé, o sea, así como no supe si gateó, si caminó, si control de esfínter, ¿no? Es algo que se pregunta por aquí en las entrevistas y no saben contestar, o sea, es como el papá no sabe contestar porque no estuvo, ¿no? Pero no nada más es no está, sino que este tipo de papá pues no se involucra porque no, o sea, como que no lo ve como importante, ¿no? Es así como que, pues el niño está bien, allá anda caminando, o sea, no pasa nada, ¿no? Y hay cero apego, o sea, entonces no hay un apego con el papá y entonces después, ¿qué va a ocasionar esto? Obviamente que el niño va a tener baja autoestima, que se va a sentir inseguro, que aunque sí estaba papá en casa, porque puede ser que sí haya estado ahí, o sea, y él lo veía llegar del trabajo y lo veía salir, y son estos papás que luego llegan del trabajo y están en el celular, y aunque en lugar de que lleguen y digan, bueno, ¿qué pasó en tu día? ¿Cómo te fue en la escuela? No, sino que llegan y están en el celular, o están en otra junta de trabajo, ¿no? Entonces, como que sí está ya el papá, o sea, ya llegó, pero no hay contacto ni visual con el niño a veces, ¿no? O sea, así como que ni visual ni que está. El niño obviamente va a tener pues problemas para adaptarse en la escuela, problemas de adaptación social en general, baja autoestima y bueno, aquí lo importante es que luego puede caer en ya trastornos de depresión, de ansiedad, porque obviamente va a ser un adulto que después pues como no se le mostró interés, no porque no le mostremos interés al niño, él no va a percibirlo, ¿no? Y no, o sea, él lo va a aprender más bien a que no está
el papá para procurarlo, para cuidarlo, y entonces él va a tener que dar ese salto, o sea, de maduración, digámoslo así, un decir, porque es un niño, pero va a tener que dar este salto de maduración y después va a ser un adulto que va a desarrollar muchos apegos con sus parejas, va a desarrollar muchos apegos con sus amistades, después son adultos que no quieren soltar a la pareja, porque pues si la pareja me deja como nadie me dio afecto, nadie me dio cariño, como no sentí que le importara a nadie, apenas llega la pareja y les da afecto, y pues son estas personas que hasta llegan a obsesionarse, o sea, con las parejas, ¿no? O sea, no me dejes, sin ti me muero, pues sí, porque si toda su vida no hubo este apego, o sea, con la figura, pues llega alguien y les habla bonito y pues, ay, ya es lo máximo, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo este tipo de adultos porque no supieron, ¿no? O sea, tuvieron que crecer sin que hubiera alguien que se interesara, o sea, realmente, que sí, he tenido por ahí pacientes que me han dicho, no me faltó nada económicamente, pero papá no estaba, ¿no? O sea, sí estaba, pero estaba en sus negocios, estaba ocupado, estaba en el celular, estaba haciendo otras cosas. O sea, realmente es como, el mensaje es como no quería estar conmigo, ¿no? O sea, el niño lo entiende así, como que no quería estar conmigo, no era yo importante, o inclusive esos niños que luego pues si se caen, se pegan o pasa algo, pues el papá ni se mueve. Es así como que, ah, bueno, ya párate, vas a estar bien. O sea, ¿no te pasó nada? No, ah, bueno, ya párate. O sea, como que esta parte de indiferencia, ¿no? Se me hace difícil, o sea, se me hace muy, muy difícil este tipo de papás porque digo, no, hay papás que no sabemos si es que no pueden, no quieren, están incapacitados a lo mejor para dar amor. Yo lo tomo de esa manera, como que no se les enseñó a ellos tampoco cómo ser muy afectivos, pero creo que todos debemos de tomar conciencia de que como papás, pues sí hay que estar también emocionalmente, ¿no? O sea, que las emociones también importan, ¿no? Por ahí he escuchado comentarios de que no, pues lo que le pasa, va bien en la escuela, o sea, no le pasa nada más. Entonces, no, no nada más son calificaciones, no nada más es, estos niños por lo general también no dan problemas porque es como, pues no, o sea, no, ya ni para qué los doy porque yo me hago cargo de mí, o que luego son niños que decimos, ¿no? Muy independiente, ese niño es muy independiente, ese niño es muy maduro, ese niño es muy, pues no, no debería de ser así un niño, o sea, no debería de ser así un niño, está haciendo así porque no está el apego, pero así no debería de ser un niño necesita esta dependencia de los adultos hasta cierta edad. Okay. Sí, ¿algo quieres comentar, Bere? Una de las consecuencias más graves de este tipo de padre que menciona Yesha es que el niño va a crecer pensando que lo que él sienta no importa. Ujú. Lo que le pase en la escuela, lo que le pase con los amigos, algo tan sencillo con, a lo mejor me peleé con mi amigo, no importa. Va a estar ignorada parte de su existencia, ¿no? A lo mejor con intención o sin intención, pero esto es algo que se vive día con día y no me lo van a negar, es el pan de cada día de la consulta. La Ujú. mayoría de padres pues son así, Ujú. por desgracia, al menos aquí en México, ¿no? Ujú. De hecho, ahorita que mencionas esta parte de la negligencia, a veces parece que tiene una fina línea entre, sí, es parte como este machismo de que cuando el hombre tiene que enseñar a los hijos, sobre todo a los hijos varones, este, como que que por ejemplo se aprendan a defender, que jueguen de manera ruda, ya ven que a veces los papás son los que te enseñan a andar en bicicleta, o por ejemplo, si fuiste niño de los 90 había unas avalanchas que eran de la cosa más insegura y te lanzabas por toda la calle sin casco, sin protecciones. Entonces también a veces hablar de ese tipo de negligencia, que es mucho como de los papás, por como machismo de no, aguántate, o sea, si te caes, no llores, párate y a lo que sigue, ¿no? Que a veces va dirigido a sus hijos varones. Y en el caso de las niñas, puedas irse al otro extremo, mucha sobreprotección, ¿sí? O también la negligencia de dejarlas así como de, pues que ella haga lo que quiera, ella sabe lo que hace, ¿no? Sobre todo hasta cuando llega a esta parte de la adolescencia o empieza a tener novio, como que luego los papás se hacen como que yo no quiero involucrarme, ¿no? No quiero dar como una guía o una protección. Entonces, esa parte también de la negligencia va muy de la mano como con este machismo, como esto de lo que tiene que ser un hombre, que no tiene que mostrar sentimientos, que se tiene que enseñar lo duro o lo difícil de la vida hacia sus hijos e hijas. Entonces, hay como que esta fina línea o que sí puede caer en esta negligencia, y en cuestiones de salud, porque luego también vemos mucho, como decía Dende, cuando hace una entrevista a padres, la mamá sabe todo su historial médico, psicológico del niño,
y el papá no lo sabe, y cuando enferma el niño, a veces son papás de que, ay, bueno, pues tómate lo que sea, o tómate un tecito, mi Ujú, mamá me daba esto, y no hay como un tratamiento, y las mamás, hasta que llegue la mamá y sabe qué medicina toma, de qué es alérgico, entonces también esa negligencia trae consecuencias físicas, que sí hay que tener como mucho cuidado en ese aspecto, y no verlo así como digo, verlo como este machismo de tienen que aprender los golpes de la vida, ¿no? Que ujú, no va por ahí con el tema de la crianza. ¿Sí? claro. Ok, Ujú, ya. Ahondando un poquito más, vamos a entrar con lo que es el padre proveedor, que es el que se centra prácticamente en tener a su familia cubierta en este aspecto económico, ¿no? En todas las necesidades que puede llegar a presentar sus hijos, que son que la comida, que la escuela, la vivienda, la ropa. Ahora sí que para un hombre adulto es como el papá excelente, que es que a mi familia no le falte nada. Y sí, o sea, es algo, hay que señalarlo, agradecer que muchos de nuestros papás, sí no nos faltó nada económicamente, no pasamos pues ahora sí que ¿Alguna carencia? carencias Ujú. de este tipo. Y bueno, pero por otro lado, ¿dónde queda esa parte del apoyo, no? El apoyo emocional, ¿dónde estuviste cuando, no sé, cuando salió de la graduación de no sé qué, cuando a las niñas el primer novio terminaron, cosas por el estilo, que parecen chiquitas, pero que al final de cuentas, todos los que ya fuimos niños, adolescentes y ahora adultos, al final de cuentas sí contaron, ¿no? Entonces, se entiende que esta parte de ser responsable con tus hijos era tu prioridad, pero al final de cuentas, ¿dónde estuviste para cubrir todas esas cosas que ellos sí necesitaban, ¿no? ujú, Además que, bueno, actualmente ya los roles de género cambiaron. Continúo. Sí. Como mencionábamos, los roles de género ya cambiaron. Ya no solamente es papá el que va a ir a trabajar. Hoy en día la mayoría de mamás también trabajan, entonces es una responsabilidad que se tiene que compartir, ¿no? Ya. Ya no está ese, o al menos ya no tan fuerte, esa responsabilidad, esa obligación de yo voy a tener que cubrir todas las necesidades económicas de mi familia, ¿no? Ahora ya hay un poquito más de apertura para los padres a los que les interesa el poderse acercar a sus hijos, el estar, no sé, hacer la tarea con ellos, acercarse de cualquier forma, con cosas pequeñas, acompañarlos a la escuela, a las actividades preescolares, hacerles de comer, llevarlos al parque, cosas así por el estilo, ¿no? Ujú. Y hacer un poquito más relajados en ese sentido y no solamente estar en esta parte de mi responsabilidad es llevar dinero a la casa, porque esa es la contraparte, ¿no? Que muchos papás, por el contrario, no lo hacen con el amor de cubrir las necesidades para con sus hijos, Sí, sino que lo hacen con el fin de zafarse de la crianza y de las sí. responsabilidades que esto conlleva. Ujú. ujú. Sí. Fíjate, yo quiero comentar esta parte que a veces sí se molestan muchos hombres cuando digo yo, es más fácil salir a trabajar y ser el proveedor que quedarte en casa criando. Y haz de cuenta que dije lo peor del mundo, ¿no? Entonces, Ujú, porque sí, es muy cansado, sí es muy difícil tener que mantener una familia completa. Y anteriormente era, sí es cierto, nada más el papá tenía que proveer y pagar todo, escuela, comida, la casa, renta, etcétera, 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 ¿no? Todo esto. Y si bien claro que es complejo, pero la crianza todavía da una más, es también, yo sí me atrevo a decir que esa es todavía más complejo, ¿no? Porque es tratar con otra personita que tiene emociones, que tiene sentimientos, que se ujú, pone triste, feliz, se enoja, no, ahora sí como dicen, no vienen con un manual los hijos, vas aprendiendo, y ahorita en la actualidad las generaciones más jóvenes o quienes están criando ahorita ya sus hijos, saben, ya vienen ahora sí como que ya tienen otra mentalidad, ya sí están erradicando otras creencias donde sí, ambos le están entrando tanto a proveer, o sea, en lo económico, pero también a la crianza. Y fíjate, me llamó mucho la atención cómo una vez estaba escuchando un podcast, no escucho mucho estos podcasts, pero me llamó la atención de un chavo, bueno, un tan chavo, yo creo que de 30 y tantos, 40, iba a ser papá y entonces él tiene podcast de otros temas, que de política, religión, otros temas. Y entonces pues sacó uno como especial porque como se iba a convertir en papá, empezó a entrevistar a otros amigos que también hacen contenido en internet sobre la paternidad. A mí se me hizo muy interesante porque si
Si ustedes ven en esta parte de los contenido de internet, no vemos mucho temas de paternidad, siempre es como de la maternidad, ¿sí? Y entonces él empieza a hablar de esto porque iba a ser papá y pues quería así como que un poco de consejos, como a ver qué puede prevenir y ser un mejor padre. Entonces que se me hacía como que qué bueno que ya los hombres están hablando del tema. Sin Ujú. embargo, pues dentro como de las críticas que hacía, que bueno, que yo ahí como hago un poco del cuestionamiento, es de que los papás que entrevistaba, había uno que me llamó la atención que decía, no, pues mira, es que hay que entender que sí tiene razón en esa parte, las hay que entender que como papá es imposible que no vas a traumar a tu hijo o no le vas a generar algún tipo de complejo. Es imposible, por más que tú quieras hacer todo bien, algo va a pasar. Y digo, sí, cierto, tiene toda la razón. Por más que papá y mamá se esfuercen y hagan su mejor chamba, pues iba a crear ahí un pequeño complejo, un tema ahí de apego o trauma. Sí, tiene la razón. Sin embargo, cuando yo escuchaba a este papá y a los demás, no les genera mucha culpa. Cuando tú escuchas a las mamás que cuando se habla de maternidad, con expertas y etcétera, sí mucho es esta culpa de es que yo como mamá y por más que me esfuerzo, o sea, como que se trabaja mucho esta necesidad de hacer bien las cosas, y hasta lo decíamos en el conversatorio anterior, la sobreexigencia que tienen muchas mujeres en su rol de madre, ¿sí? Porque hay crítica, hay cuestionamiento por todos lados y genera mucha culpa. Y en esto de los hombres, pues no tanto, porque le decían como que, ay, pues ya, relájate, ¿no? O sea, pues va a Ujú. pasar, se va a traumar de todos modos, va a tener algún complejo, ¿no? Y entonces lo decían con una tranquilidad que yo decía, no, pues qué padre ser papá. No tanto, no hay como conexión que también decíamos en el conversatorio anterior. Con la madre hay esta relación, esta conexión, porque pues realmente la mamá lo creó, ¿no? O sea, es muy diferente la relación, la dinámica mamá-hijo que padres e hijos, ¿no? De hijas también. Y entonces, es lo que me llama la atención en este podcast, cómo los papás se expresaban en ese sentido, si bien sí muy responsables, muy proveedores, pero sí hay todavía como que falta ese más involucrarse en lo que es la crianza. Y otra cosa que también observaba es de que este chico pues dejó de hacer ese podcast de la paternidad, se supone que ya es papá y todo, y entonces, bueno, sería interesante que lo siguiera haciendo ahora él como papá, cómo lo está viviendo, con qué cosas se está enfrentando, ¿no? Qué cosas también disfruta, y etcétera. O sea, sería muy bueno que hablaran más el tema de la paternidad, porque también viene esta situación de que le genera más monetización o le genera más vista a sus otros temas de religión, política, etcétera, que el tema de la paternidad. Entonces, pues claro que lo Ujú. dejas de hacer. Si eso no te deja dinero, lo dejas de hacer. Y los hombres son muy dados, ya si lo generalizamos más a yo lo que hago siempre debe dar una remuneración económica, porque el dinero también da ese poder. Luego también por eso tenemos estos conflictos cuando se pide la pensión alimenticia a los padres, y se niegan mucho a darle este dinero a esta mamá porque va a ser la mamá quien va a administrar y controlar el dinero para los gastos del niño, y viene mucho este castigo, ¿no? Y entonces vienen estas peleas de que si le compras o no, que es que con qué, cómo utilizaste mi dinero, etcétera, porque también es una forma del control. Entonces el ser proveedor como papás, pues realmente también te pone una gran ventaja. Por eso es mucho más fácil decir, si yo salgo, traigo el dinero a casa, pero no me involucro en la crianza. Busco mi descanso, porque luego también tenemos estos casos de los papás que sí, ellos sí pueden Ah, salir el sí. fin de semana a descansar con sus Ujú. amigos, se pueden ir al fútbol, se pueden ir a un bar, y no se les molesta porque dice, pues sí es cierto, trabajo toda la semana, me ayuda con los hijos, entonces como que sí lo hace, pero la mamá no, o sea, la mamá de hecho, hasta si quiere un fin de semana salir con sus amigas, por alguna u otra razón, nada más puede hacerlo en poco tiempo, o coincidentemente ese fin de semana el niño se enferma, entonces la mamá ya no puede salir, pero viceversa no Ujú. pasa esto, ¿no? Entonces son estos detallitos de que ser un papá proveedor te da poder porque tú tienes el control del dinero, ¿sí? Y también nos enseña, por ejemplo, en la dinámica padres en los hijos, que eso es tu rol, sobre todo si es un hijo varón, de que pues yo crezco, Ujú. trabajo, mantengo mi familia y listo. Pero luego también, perdón que me alargue aquí con esto, tenemos ahorita este boom de lo que vemos en internet, influencers o youtubers que dicen de que las mujeres de alto valor, los hombres de alto valor, como que otra vez se vuelven a hacer estos estereotipos muy machistas y también muy misóginos, donde
el hombre compra, básicamente, así como de sí voy a mantener o no le voy a pagar a tal mujer si no se comporta así, 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 Ujú. viene como que también este control y pues ya después lo vemos en consecuencia de algún tipo de violencia económica, que es un tipo también de violencia de género muy común, ¿sí? Ya a manera de ejemplo, esto que decíamos de la importancia de no solamente ser proveedor, vuelvo a lo mismo, se agradece, pero no es lo mismo decir, es que mi papá siempre estuvo trabajando, a decir, yo me acuerdo que mi papá llegaba muy cansado, pero aún así me ayudaba un poco con la tarea. Aún así Sí. me preguntaba cómo me fue. A lo mejor no era algo que, estuvo todo el día, pero al menos se interesó. Al menos va a la escuela a ver cómo voy, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo. Otro es el padre pasivo, que va muy de la mano con el padre negligente, incluso pues podrían llegarse a confundir, pero este básicamente es un padre indiferente, Ujú. totalmente ausente, ¿no? Y no en el sentido de que no esté con su hijo físicamente. Esto es la gravedad de aquí, que muchas veces los tienen al lado, y eso sí me ha tocado en consulta, de que los tienen aquí enfrente, ven que el niño se está portando inadecuadamente en el consultorio y son totalmente pasivos ante sus hijos. Aquí el que manda es el niño. Entonces ven que hacen, deshacen y aparentemente les ponen reglas, pero es como, no, no tires ahí, Ujú. deja ahí. Pero incluso hasta la forma de hablar sorprende, ¿no? Como con qué tranquilidad lo dicen, como si incluso tuvieran miedo a la reacción de que el niño llegara a presentar pues en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se presenta a futuro con estos niños? Niños con poca autoestima, con baja ambición, Ujú. porque están, digamos, como en el limbo, o sea, no tienen ni para arriba ni para abajo, simplemente no les interesa nada y muchas veces tienden a sustituir a las figuras parentales por modelos que a su conveniencia son mejores, ¿no? Este, no me voy a meter tan a fondo, pero incluso cierto, cierto personaje de YouTube, ¿no? Que se Ujú. encarga de este tipo de temas y como muchos jóvenes ya lo han tomado como modelo a seguir. Claro. ¿Por qué? Porque papá o mamá, lo voy a decir, no estuvo presente como debió de ser. Entonces, por permitirlo, o por simplemente no decirle nada, no tienen a dónde, no tienen a quién seguir y por desgracia utilizan un modelo pues dañino, ¿no? Un modelo que es, digamos, por así decirlo, de fantasía, no de un mundo real. Bueno, este tipo de papás también es esto, ¿no? Que igual van a cargar toda la responsabilidad en mamá, o sea, porque entonces como él no regaña, como él no dice, como él no toma decisiones, por lo general son papás que su pareja es la que, o sea, es la que manda, ¿no? O sea, es la parte como fuerte, porque pues también casi siempre se compensan. Entonces también mamá va a ser la que a lo mejor ella sí regaña, ella sí dice, ella sí castiga, porque bueno, esto sí lo he visto en consulta, que me ha tocado que mamá castiga el celular, mamá castiga los permisos y papá se los da, ¿no? O sea, así como que, no, cuando ya no esté tu mamá, agarras el celular. En papá no grita, papá no, sí, o sea, en este punto no hay miedo al papá, digámoslo así, no hay un miedo, pero pues tampoco hay un respeto porque el niño pues por ahí hace lo que quiere, ¿no? O sea, hace y deshace, y entonces papá siempre la conducta va a ser como, no, pues ya no le digo nada, mejor lo dejo pasar, mejor no, no platicamos de eso, entonces sí, ¿no? Pero ya un adolescente que después ya no pueden con él, que anda en malas compañías, ya después ya viene, ¿no? A consulta como de, pues es que no quiere hablar conmigo, es que él no me dice qué le pasa, no nada, pues no, porque el niño no sabe comunicarse porque no le enseñaron, como tengo papás que es así como, es que él no quiere hablar conmigo. Entonces yo, bueno, pero usted le toca a usted ir y tocarle la puerta del cuarto y decirle, quiero hablar contigo, ¿no? Porque de repente es como, no, si él no viene a decirme, yo no le digo nada, yo no le pregunto nada. No, porque el adulto es él. Inclusive sí me ha tocado papás que no saben ni el gusto de sus hijos, o sea, como que qué artista le gusta, qué color le gusta, si le fueran a dar un regalo, ¿qué le comprarían? Porque hasta eso hace la mamá, ¿no? Entonces es que es como esto de, bueno, es papá en figura, pero no tanto presencia, ¿no? Es lo malo con el papá pasivo y que obviamente pues va a repercutir en que luego los adultos también no van a saber tomar decisiones, ¿no? Porque pues tuvieron un papá que no tenía fuerza para tomar las decisiones, no se me decía si estaba bien o estaba mal la decisión que yo tomara,
Entonces, pues no sé, o sea, realmente no hubo un reforzador para saber qué estaba bien y qué estaba mal. Ujú. Sí, fíjate, yo quiero poner un ejemplo, es basada en hechos reales. Hay una serie que se llama Así nos ven, que está basada en hechos reales, que fue una situación de injusticia a unos chicos que por ser negros, eran jóvenes adolescentes en Nueva York, los encarcelan por un delito que ellos no cometieron. Este, obviamente hubo un abuso sexual en el Park Avenue, bueno, no, en el Central Park, perdón. Abusaron de una chica y como ellos andaban ahí de rebeldes, así como que, como chavos que salieron a portarse mal, por así decirlo, pero bueno, no estaban cometiendo ningún delito, los encarcelan, eso fue como en los 70s, 80s, algo así. Obviamente ellos eran inocentes, pero al ser jóvenes y al ser de raza negra, pues también todo eso fue un tema muy controversial en Estados Unidos. Entonces, uno de los casos que, como digo, fue basado en hechos reales, uno de los chicos hablaba mucho de este papá, que cuando lo acusan, el papá se vuelve totalmente pasivo, no defiende a su hijo, porque este papá anteriormente él también sufrió eso por una discriminación racial lo llevaron a la cárcel y vivió mucho tiempo en la cárcel. Entonces se vuelve tan pasivo el papá. De hecho, cuando tú ves la serie, te enojas mucho con este papá porque no mueve ni un dedo por su hijo. Y el hijo, pues obviamente vive, sufre esta injusticia, sufre muchos años en la cárcel. Creo que ni siquiera lo va a visitar a la cárcel, no me acuerdo muy bien. Afortunadamente salen inocentes, el Estado les tiene que pedir perdón, les tiene que hacer una remuneración económica por toda esta cuestión. Y este hijo quedó pues obviamente muy resentido con este papá porque este papá se vuelve totalmente pasivo ante esta injusticia porque él anteriormente había vivido esa injusticia y fue como de, bueno, es que sí, casi casi somos negros, es lo que nos va a pasar, no hay nada que hacer. Entonces, cuando pongo este caso que es como muy extremo, pero sí vemos también muchas situaciones así y luego lo vemos aquí en la clínica, o sea, situaciones muy difíciles y muy complejas que pasan los hijos o hijas de jóvenes o hasta también adultos y que no hay este papá, porque luego voltean a ver este papá de ayúdame, sálvame o mínimo consuélame en lo que yo estoy viviendo, en esta dificultad que estoy sufriendo. Y eso es muy común en los papás, como esta parte de como yo lo viví o yo así me crearon, el mismo machismo de no expresar las emociones, tendemos a hacerle ese daño a nuestros hijos e hijas al ser muy pasivos y hasta caemos una vez más como en la negligencia, que sería también, bueno, sí, en la falta de contención para nuestros hijos, que si bien, ok, no sabemos cómo hacerlo, pero podemos preguntar o de alguna u otra forma tratar de hacer algo. Y no sé si lo mencionamos, creo que también en el conversatorio pasado, que cuando hablamos de un trauma, en sí el trauma no es tanto la situación o el evento que provocó, el evento traumático que provocó eso, sino cómo las personas que se supieron nos tuvieron que defender y que cuidar y que proteger, cómo reaccionaron ante este evento traumático. Eso es lo que va a generar más el daño o el trauma, valga la redundancia, que, que es obviamente nuestras figuras de cuidado, que es nuestra mamá, que es nuestro papá. Entonces es muy importante también esta reflexión por parte de los papás, qué tan pasivos son, ¿sí? O cómo viven esta parte de cómo intervenir en el cuidado de sus hijos. Ahorita mencionábamos esta parte desde cómo lo ve el hijo, ¿no? Con este padre pasivo, Ujú. pero por otro lado, ¿qué va a pasar con el papá? Es algo que no se habla. Si tú no eres capaz de decirle a tu hijo cómo son las cosas, de ponerle una regla, de ser un poco autoritario en ese sentido, a lo mejor algo que inicia como una comodidad, algo a tu favor, con el tiempo más bien se puede convertir en miedo, ¿no? Ujú. Estos casos donde incluso el hijo sobrepasa al papá, lo brinca y ya llega a abusar de él de cualquier forma, ¿no? Física, económicamente, y es cuando ya no respeta de ninguna manera al padre, ¿sí? Entonces, no solamente son las consecuencias para el hijo, sino cómo va a pasar a futuro con el papá. Si en este momento de la vida tú no puedes ponerle un alto a tu hijo, no puedes darle una instrucción, ¿no? El siguiente es el padre narcisista, que es básicamente que presenta características de un trastorno narcisista y que, como mencionábamos en el conversatorio pasado, en el cual andamos un poquito más, en este únicamente es para repasar, que es una persona que tiene el sentido exagerado de importancia, de autoimportancia, Ujú. que tiene una necesidad total de admiración,
tiene poca empatía por los sentimientos de sus propios hijos. Aquí lo único que importa es más bien lo que necesita él, lo que quiere él. Deja muy de lado a su esposa e hijos y tiene una tendencia a manipular o a explotar a los demás para tener un beneficio personal. En este yo quiero puntualizar que, por ejemplo, en el caso de la mamá, nos íbamos mucho a que utilizaban este enfoque emocional en el momento de presentar estas características narcisistas, ¿no? Se iban mucho por ese lado de aquí la que importo soy yo, aquí la que requiere soy yo. Y por el lado del papá, yo lo he visto más en el sentido del ego y el poder, ¿sí? Aquí es más de yo logré esto. Yo, fíjate dónde estoy, tú no puedes alcanzarme, ¿sí? Es más como presentarles este lado a sus hijos, de todo lo que ellos pueden y que muchas veces se lo demuestran como de tú nunca vas a poder ser. Es esta parte que yo he identificado más en los padres narcisistas, al contrario de la mamá, ¿no? La mamá, por otro lado, como que lo hace un poquito más por debajo del agua y acá es en el sentido de que tú nunca vas a poder ser. Ujú. Consecuencias de tener un padre narcisista, sería básicamente, bueno, efectos devastadores hablando psicológicamente en el sentido de que vas a presentar una dificultad para desarrollar autoestima sana, en el sentido de si nunca vas a ser suficiente, ¿en qué momento te lo empiezas a creer, no? Si la persona que te dio la vida no lo cree o te lo hace creer de esta manera. Otra consecuencia de tener un padre narcisista podría ser no poder establecer límites claros. Es tan permisivo hasta dónde se llega a actuar al papá, hasta dónde incluso te puedes llegar a dejar pisotear, disculpa la palabra, pero esa es la realidad, que cuando una persona quiera abusar de ti en cualquier sentido, tú no vas a ser capaz de decirle no lo permito, ¿va? Otra de las consecuencias sería problemas de identidad. Vuelvo al que comenté en la ocasión pasada, no hay rumbo. No sabes qué quieres de tu vida, no sabes si eres bueno para algo, realmente no sabes ni quién eres porque se te estuvo cuestionando mucho y se te estuvo haciendo sentir inferior, ¿no? Y bueno, ya los que son de cajón, que son los que se ven mucho en la clínica, que son los problemas de ansiedad y depresión. Totalmente. Claro. Y bueno, ya por último es esta de la tendencia a repetir patrones ya cuando ellos sean padres. A mí me educaron así, de que tengo que esforzarme demasiado y aún así nunca voy a poder, entonces yo a mis hijos también, ¿no? Y es esta tendencia a estarle mencionando a los hijos todos sus logros cuando realmente no va por ahí el asunto. Yo y mis series, poniendo de ejemplo las series, pero bueno, esta sí es ficción. No sé si han visto esta serie, la de Succession o Sucesión en español, que está en HBO. Es un papá narcisista hecho y derecho. Obviamente es un hombre muy millonario, donde va a haber una sucesión de poderes, ¿no? Y quién va a dejar como en el liderazgo de esta empresa, que se supone que es al hijo, a uno de los hijos más grandes, y es una peleadera, una lucha de poderes, y obviamente es una personalidad de este papá muy, muy perverso, muy narcisista. Está muy buena la serie para que la vean, y es un claro ejemplo de lo que es un papá narcisista, pero feo. Y creo que nunca les puso una mano encima, imagínense, ¿no? Entonces, pero bueno, es una serie. Quiero agarrar esta parte del tema del papá narcisista, porque bien lo decíamos la vez anterior con las mamás narcisistas. La mayoría, o sea, si nos vamos a un porcentaje, la mayoría de las personas narcisistas son hombres. Entonces, bueno, ¿por qué? Por eso también decíamos, como en las mamás está muy invisibilizado este tema de la madre narcisista o una madre violenta con sus hijos o que dañe a sus hijos, porque obviamente también sí tiene mucho que ver nuestro contexto, sí tiene que ver mucho esta desigualdad de género porque cuando describimos un papá narcisista estamos describiendo a un papá violento también. Y no necesariamente tiene que haber golpes, una violencia física, ¿no? Hay toda una gran violencia emocional, sobre todo psicológica, hacia los hijos e hijas y hacia su pareja también y las personas que lo rodean, ¿no? Entonces quiero como ligarlo al hablar de un papá violento.
La mayoría de los casos de un papá que es violento tiene estos rasgos narcisistas y hay todo un sistema como que también sostiene a este papá o respalda la actitud de la violencia que ejerce un padre hacia su familia. Y sobre todo tomar en cuenta que cuando hablamos de violencia, no necesariamente, como digo, hay una violencia física, puede haber una violencia emocional o ambas, la violencia económica, como ponemos los ejemplos de estos papás pasivos o negligentes, también esta violencia sexual, ¿sí? O sea, también a veces hay que hablar de este padre incestuoso y hay otros tipos de violencia que también quería mencionar y no me quiero como adelantar del tema. Entonces, a hablar de un papá narcisista, vamos a hablar de un papá violento, ¿sí? ¿Sí? Y creo que ese también hay que hablar de diferenciar cuando un papá es narcisista o no lo es, simplemente a lo mejor es violento o trae también otros traumas, otros complejos, es de que no va a aceptar sus errores, no va a aceptar ir a una terapia o tratar de cambiar, de que a lo mejor sí es cierto, yo violenté a mi familia, a mis hijos y quiero cambiarlo y en verdad lo cambia. Por ejemplo, eso sí lo podemos ver mucho en un papá con una adicción, ¿sí? Que a veces la misma adicción lo vuelve violento, lo vuelve mejor con características narcisistas, pero realmente a veces es la adicción. Entonces, cuando se trata de la adicción, desaparece esto, desaparece la violencia, desaparece el egoísmo, desaparece la negligencia. Entonces, eso también a veces podemos diferenciarlo, o que en verdad tenga un trastorno, por ejemplo, depresivo, bipolaridad. Entonces, también a veces podemos diferenciar eso ante un papá narcisista. Un papá narcisista, y como decíamos la vez pasada también con una mamá narcisista, no van a ir a terapia. Sí, al contrario, se van a victimizar, van a decir así como de, es que ellos son mis hijos los que me hacen daño, son mis hijos los que me critican, yo los he dado todo por ellos, he sacrificado, y miren cómo me pagan, me quieren mandar a terapia, ¿no? Porque ni siquiera A llegan, mí mandan a o todos, a una porque sesión. mandan a todos. Sí, y también una característica muy común de los papás narcisistas es que también ponen a competir a sus hijos, es como ponía el ejemplo de la serie, ¿no? Ponen a competir a sus hijos al grado de que también se pierde por ejemplo, Alianza, o sea, ajá, como esta alianza de hermanos, ¿no? es como, que no se Como escucha esta bien. alianza de hermanos, o sea, como ahí Sí. se pierde. Ajá, esta competencia se refuerza mucho la competencia entre hermanos, porque luego a veces cuando hay papás violentos, o sea, ambos, o hay un papá violento y la mamá pasiva, sometida a la violencia de este papá, a veces los hermanos tienden como que a cuidarse y protegerse entre ellos mismos. Entonces, ¿qué hace el papá narcisista? Pues obviamente los separa, ¿sí? Para que también haya este conflicto, haya esta competencia y tú no sientas un apoyo de, bueno, al menos me apoyo, me respaldo con mi hermano o mi hermana, y no, este papá hace que haya esa competencia, favorece más a uno que a otro para que siempre haya como esta rivalidad. ¿Sí? O alguien más. Y es que aparte, en este tema del papá narcisista, la famosa frase, ¿no? A lo mejor no te la dicen explícitamente, pero eres lo que eres gracias a mí. Es lo que comentaba Yesha cuando llevan la misma profesión. Primero si te apoyo, si te inscribo, ahí están mis libros, ahí están mis recursos, ahí están mis conectes, para ya después decir, él tiene esa posición porque yo lo coloqué ahí, ¿no? Si él no hubiera tenido un papá doctor o un papá abogado, no hubiera llegado a tal punto, ¿no? Y por otro lado, también este tema de cómo hablábamos respecto a las madres narcisistas y lo complicado que es identificar a un padre narcisista. ¿Por qué? Porque desde este punto hablábamos del padre proveedor, del padre ausente. Normalmente los padres, tristemente es así, son un poco más alejados emocionalmente de sus hijos, ¿no? Y son un poco más autoritarios en ese sentido. Entonces se llega a confundir eso, que tu papá te diga no vas a hacer de esta forma o no vas a llegar a tal, va más relacionado de, bueno, es que mi papá así es que mi papá no es cariñoso, mi papá así es con todos, ¿sí? Por eso te es más difícil identificarlo. En cambio, si te lo dice tu mamá, pues ¿cómo? Si mi mamá es todo amor, mi mamá, porque tenemos socialmente más normalizado que un papá sea dictante, que un papá sea ausente, que un papá sea un poco más duro con sus hijos, ¿no? Incluso este machismo que mencionábamos, es por eso que llega a confundirse. Así es, sí. Y fíjate también que era mucho como
este padre narcisista que violenta de formas muy sutiles, sobre todo que es la violencia emocional, y que también manipula y controla a los hijos a cómo tiene la perspectiva de la madre, ¿sí? Donde obviamente a la mamá la va a invalidar, ¿sí? También la va a desautorizar a la mamá, o sea, porque hablábamos de estos papás autoritarios, también puede ser un papá autoritario, pero también con este narcisismo, invalidando todo lo que haga la mamá, minimizándola, ridiculizándola también, y como hablábamos como esta parte del machismo o este sistema como muy patriarcal donde a los hombres pues obviamente se les puede alentar y decir, bueno, es que eso está bien, es que es el proveedor, ¿sí es cierto? Es el rol paterno que es tan importante y que es necesario en la vida de los hijos cuando la realidad no, o sea, el rol paterno, de hecho, o sea, este rol de paterno, este rol de autoridad, lo puede ejercer diferentes personas, un abuelo, un tío, un maestro, hasta su médico, pediatra, o sea, realmente no es como que tiene que ser el papá, pero pues obviamente culturalmente sí lo esperamos y lo hacemos como una necesidad. Bien decías como también esta ausencia de, si bien a veces hay padres que son ausentes totalmente, o sea, no están, nunca estuvieron en la vida de los hijos y que culturalmente a veces es como que muy normalizado. Y tan normalizado es que sigue la estadística, de acuerdo a INEGI, el 30% de los hogares mexicanos están liderados por, o sea, o la cabeza de familia del 30% de los hogares es por una mujer. Quiere decir que no hay un papá, no hay un hombre al frente, como culturalmente creemos, ¿no? Que es el jefe de familia, es un hombre, un papá, ¿sí? Entonces estamos hablando que el 30%, o sea, el 30% es un mundo, el 30% de los hogares es sí, en todo el país. Yo veo mucho también en la clínica a hijos e hijas de papás narcisistas que tienden estos problemas, como lo llamamos, ¿no? Como sus problemas de apego, que obviamente es mucho con sus relaciones de pareja, bueno, relaciones laborales, también de amistad, influye mucho cómo lo hacen. Buscan mucho la aprobación, ¿sí? Ya sea exterior, la misma aprobación de este padre narcisista la siguen buscando, o sea, siguen dependiendo mucho de la afirmación de lo que diga este papá narcisista, porque como decía, una de las características de este papá es que no eres suficiente, como hijo o hija no eres suficiente, hagas lo que hagas, o sea, puede ser tener el posgrado, tener la casa, tener, no sé, mucho dinero o lo que se supone que es tener éxito, y el papá siempre lo va a minimizar o no lo va a aprobar, no le va a dar esa importancia, ¿no? Que ese también es esa parte de papá narcisista, y pues llegamos a tener estos problemas de autoestima, problemas en nuestras relaciones interpersonales ya como personas adultas, y como mencionábamos también la vez pasada, depresión, ansiedad o algún otro trastorno, trastorno mental o trastorno de la personalidad. Sí, que bueno, también es este caso, ¿no? De que con papá narcisista pueden caer, obviamente, con parejas narcisistas, ¿no? O sea, van a repetir por ahí este patrón, bueno, porque no conocen otra cosa, o sea, la persona no conoce otra cosa, se siente identificada, entonces, pues por eso se da mucho, ¿no? Es este caso que es muy probable que si una persona tuvo un papá narcisista, va a tener una pareja narcisista, o sea, como que aunque siga sufriendo, porque sí lo padecen y todo, y este doble mensaje pasivo-agresivo, pues se tiene que trabajar, ¿no? O sea, que la persona pueda soltarse de este círculo, pero luego ya, aunque ya no buscan como la parte que papá los apruebe, ahora están buscando que la pareja los apruebe, ¿no? Como que ser suficiente para mi pareja, porque entonces se cambia, o sea, como que ya nada más cambié y ya no, es que mi papá ya no me hablo, no me llevo con él, ya no le hablo, pero uno ve las características y la pareja es exactamente igual, ¿no? Le hace los mismos comentarios, igual la violencia, y es así como, no, él ya es diferente, o sea, yo ya como me separé de mi papá, ya se sienten a lo mejor como que, sí pude cortar el lazo con papá, pero ya estoy en otra cosa y no, o sea, resulta que pues no, o sea, realmente no se cortó todavía este tipo o sea, no se cortó este lazo porque pues sigues buscando, o sea, sigue estando esta pareja narcisista, ¿no? Y también es difícil, hay que trabajarlo obviamente, pues ya sabemos, venir a terapia, pero
o sea, es un proceso, ¿no? Porque luego es mucho esto de, ay, pero ¿por qué no sale? O cuando las personas de afuera ven que su papá es violento, es narcisista, ay, ¿por qué no se sale de ahí? ¿Por qué no va? O si ya está yendo a terapia, pues ¿por qué no? Ya, o sea, como que no ve el resultado y ya lo trabaja, ¿no? No, o sea, son años de que esta persona estuvo sometida, o sea, a mucho chantaje, manipulación, minimizarse, invalidar, y luego todavía si cae en una pareja narcisista, híjole, pues es más el trabajo, porque otra vez se va a seguir invalidando, otra vez va a ser, inclusive hay mujeres que llegan a ellas a ser las que mantienen la casa de todo a todo, pero no lo dicen, ¿no? O sea, es así como que no le dicen a nadie que ellas pagan las cuentas, no le dicen a nadie que ellas son las que mantienen, porque no, porque ¿qué va a decir su esposo, no? Sigue esta manipulación. Entonces continuamos con otro tipo de papá que muy de la mano del papá narcisista, como mencionaba, el papá violento. Muchos de los papás que son agresores con su pareja, con sus hijos, pueden ser narcisistas o no. O sea, hay como que también una delgada línea entre como unos y otros. Básicamente, pues entender que cuando hablamos de un papá violento, pues es aquel que agrede físicamente, o sea, educa con golpes, llega a ser algún grado muy extremo de dejar ya marcas, moretones, sangre, fracturas, etcétera, ¿no? También empieza mucho, bueno, como decíamos, la violencia emocional o psicológica, donde obviamente educa a partir de ofender, denigrar, hablar a maldiciones o palabras malsonantes, descalificar mucho a los hijos o hijas en parte como forma de su educación, que también decíamos, hablamos de un papá autoritario, a veces también puede estar esta delgada línea entre ser violento, ser agresivo en la forma de educar o de criar. También, como decía, la violencia económica que puede ejercer el papá, ya sea a la mamá directamente, principalmente, porque, como decíamos, este poder de que no maneje el dinero porque yo soy el del dinero, yo soy el del poder, o bien no dar lo que es una pensión alimenticia, ¿sí? O dar muy poco, o estos papás que se dicen que no trabajan para poder dar una cantidad mínima, que no haya como un registro de lo que realmente gana. Y también hablar de un papá que llega a abusar sexualmente de sus hijos o hijas, ¿sí? Eso también es como es un tema muy tabú, sigue siendo un tema muy tabú y como si bien hasta hay estas como culturas o desde la parte antropológica como esta parte del incesto, en la actualidad o en la realidad ya de muchos siglos a la actualidad, no está bien la parte del incesto, además de una cuestión biológica, no es algo que llega a dañar, trastornar, y lo vemos en terapia también, lo vemos en la clínica, de mujeres u hombres que fueron violentados de manera sexual por parte de este padre, porque no ve esa relación, o sea, hay una relación, ese es tu hijo, una relación biológica, no ve esa parte, ¿no? También muy influenciada por este machismo o esto de ver como objetivizar o cosificar a sus hijos o hijas, ¿no? Y también quería agregar, que, como digo, como que es muy obvia y sabemos las consecuencias que trae, el daño que le hacen a los hijos e hijas desde su autoestima, porque cuando en las primeras etapas del desarrollo, en los niños y niñas, cuando viven en un ambiente de violencia, independientemente de que si el papá a lo mejor no violenta directamente a los hijos, pero sí violenta a la mamá, los niños llegan a registrar los niveles de estrés tan altos como lo que percibe un soldado en una guerra, ¿sí? O sea, imagínense, lo que percibe un soldado en una guerra, que hay muerte, que hay, bueno, muchas cosas muy, muy horribles, es la misma cantidad de estrés que genera un niñito, imagínate, un bebé en sus primeras etapas del desarrollo, que bien dice, no, pero es que el niño no se da cuenta, pero el niño está escuchando gritos, el niño escucha golpes, ve la expresión de los papás, claro que puede percibir lo que es la violencia y conforme va creciendo, estar viviendo en un ambiente de violencia, pues obviamente le va a generar daños cognitivos, sobre todo en su desarrollo, ¿no? Entonces también es una de las grandes consecuencias que tienen los hijos e hijas de vivir en un hogar donde hay mucha violencia, que puede estar generando un papá que agrede a su pareja o también los agrede a ellos. Este, ¿Qué más? Hay otra violencia, como decíamos, la sexual, que viene mucho tabú y que también es muy, muy compleja y tarda mucho en sanar, y lo vemos también en nuestros pacientes, ¿sí? De ver de que este papá haya hecho como este abuso, ¿sí?
que también les va a alterar en su vida sexual, obviamente, en su vida de pareja, en su vida en general, ¿no? Es como un daño muy, muy grave, muy complejo de lo que vivimos en temas con estos papás. Y hay otro tema que tiene muy poco, pues bueno, es una definición básicamente nueva, que se llama lo que es la violencia vicaria, ¿sí? La violencia vicaria es un tipo de violencia de género, porque va dirigido de, solo lo ejercen los hombres hacia las mujeres. ¿Qué quiere decir la violencia vicaria? Es un tipo de violencia donde el hombre, el papá, va a violentar, o sea, si bien ya violenta a la mamá, ya sea física, emocional, económica, etcétera, va a violentar a sus hijos para hacerle un daño a la mamá, ¿sí? O sea, él va a pegarle a los hijos, va a abusar de ellos de muchas formas, hasta llegar a matarlos, asesinarlos, para hacerle daño a la mamá. O sea, sí, el señor no tiene nada en contra de los hijos, como decíamos, hay agresores que no agreden a sus hijos, pero sí estos para hacerle daño. Es como que también uno de los puntos máximos de la violencia de género hacia las mujeres. O sea, daño a tus hijos para hacerte daño a ti. O sea, yo quiero que los veas enfermos, golpeados, asesinados, o sea, lo llega a hacer. Este concepto le digo que es muy nuevo porque apenas en el 2012 se genera este concepto, también es una definición legal. Esto fue en España porque empezaba a haber casos donde los papás llegaban a asesinar a los hijos solamente para hacerle daño a la mamá, ¿sí? Entonces, imagínate, si un hijo sobrevive ante esta violencia vicaria, o que hasta ahora, como si es una persona adulta, el saber si es cierto, mi papá se enojaba con mi mamá y nos agarraba a nosotros a chanclazos o cinturonazos, o sea, como que ya ahorita también entendí esa definición de por qué había ese rencor, por qué se desquitaba con nosotros cuando el problema era con mi mamá, ¿no? Entonces, también llega a venir con este trauma los hijos e hijas y lo vemos ya en la clínica o como personas adultas. Entonces, son muchos casos. Y de igual manera, como se había mencionado, que ya habías mencionado que también ese tipo de violencia no tiene que ser física, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que los papás agreden, no, sí, o sea, está la violencia, pero que también puede ser solo con comentarios, ¿no? O sea, pasivo-agresivos, de que es que venía bien, pero tu mamá ya me hizo enojar. Y como ya me hizo enojar, no vas a ir a la fiesta. Entonces ahí pues ya se fue en contra de la mamá, pero ¿quién quedó mal? Pues la mamá, ¿no? Porque entonces el niño empieza a hacerse esta idea como, no, pues mi mamá es la mala, porque sí me iban a dar permiso, pero llegó y hizo enojar a mi papá, ¿no? O tu mamá siempre me dice cosas y me hace enojar y ya por eso ya llegué de malas y no vamos a cenar o no vamos a ir a donde te había dicho. Entonces siempre es como, ahí es pasivo-agresivo, ¿no? Con el niño, esta Fíjate manipulación. que me recuerda mucho, también lo veo mucho en la clínica de los pacientes. Muchos pacientes refieren este ejemplo, y es muy común, de hecho se parecen casi todos, que a veces cuando yo les pregunto obviamente de su historial de vida, porque a veces en el caso de las mujeres que hablan de que no, es que yo también sufro violencia con mi pareja, mi esposo me golpea, me maltrata de otras formas, cuando yo le pregunto cómo era la dinámica en su familia, cómo era su vida de niña, su papá y su mamá, muchas veces dicen, no, es que yo no sufrí violencia, o sea, mi papá nunca le pegó a mi mamá nunca sufrió violencia, porque también es como que ese es un cliché de que si tú sufres violencia, es que tu papá también le pegó a tu mamá, entonces tú también vas a repetir ese patrón y te vas a buscar una pareja que te va a golpear, ¿no? Entonces muchos pacientes dicen eso, no, es que yo no viví esa violencia, y te dicen, al contrario, mi mamá violentaba a mi papá, mi mamá era la mala, así te lo dicen literal. Entonces, a ver, ¿por qué? Entonces ya cuando te van explicando, te dan ejemplos de lo que ellos vivían. Es bien común que decían, es que mi papá venía, pues bueno, sí, mi papá no violentaba a mi mamá, pero bueno, es que sí era borrachito. Dicen, sí, tomaba, llegaba borracho pues del trabajo, entonces mi mamá se enojaba mucho, entonces mi mamá, de hecho, mi mamá sí lo llegó a pegar porque llegaba borracho, mi mamá se enojaba, nos regañaba a nosotros, entonces como que ellos percibían esa violencia. Entonces, obviamente, indagando más, dices, bueno, entonces, ¿qué hacía tu papá? O sea, entonces empezamos a hablar, ¿no? Era un papá pasivo, era un papá negligente, un papá que se gastaba el dinero en la borrachera, entonces tenías a una mamá con 5 hijos, ¿sí? Sin dinero, sin saber cómo les va a dar de comer, mientras el señor se iba a trabajar, se gastaba el dinero en la borrachera, llegaba, quería dormir, quería como seguir la fiesta, y pues claro que se encontraba una mamá enojada, frustrada, porque ya no había dinero, porque él estaba borracho, porque ella estaba cansada, criando sola 5 hijos, y no sabía ni cómo darles de comer, ¿no?
Entonces, cuando hacemos esta reflexión, sobre todo con los pacientes, tanto hombres o mujeres, sí se ponen a pensar como de, ah, caray, pues que sí es cierto, mi mamá todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo nos regañaba o nos pegaba, porque sí es cierto, mi papá era un cero a la izquierda, o bien mi papá la violentaba a ella, ya sea de manera emocional o físicamente, a nosotros no nos hacía nada, pero sí, estábamos ante una mamá violenta, que es lo que también decíamos en el conversatorio pasado, ¿no? A veces estas mamás tienen estas respuestas violentas o se desquitan con los hijos porque están siendo violentadas por esta pareja, ¿no? Y también muy común en estos papás o esposos narcisistas que ellos, al quedar bien parados ante sus hijos, de mira, yo sí soy el bueno, yo soy el papá que sí te va a ayudar, te va a apoyar y te quiere, con sus condiciones, pero no están viendo que yo estoy violentando a su mamá, no están viendo que yo la estoy manipulando, la estoy controlando, la estoy chantajeando, ¿sí? Y por eso ya de adultos estamos de, bueno, porque tengo esta depresión, bueno, porque elijo parejas, a lo mejor que me violentan o algo, porque yo no me estoy dando cuenta que sí, mi papá era el que estaba haciendo esa agresión, llevando esa violencia muy sutil, y mamá solamente estaba respondiendo, no lo podíamos ver, ¿sí? O lo veíamos de que, bueno, es que es el papá, él nos regaña, pues sí, él nos tenía que poner límites a base de golpes, a base de descalificación, o sea, como que tenemos muy normalizado por esos estereotipos también de género, que el papá sí puede hacer esas cosas, sí puede poner los límites de esa manera, y ya después, obviamente, ya cuando patologizamos todo eso, decimos, ah, caray, ¿de dónde viene esto? Pues obviamente nos damos cuenta que estábamos ante un papá narcisista, o violento. Ahorita que mencionabas acerca de la violencia sexual, que era cuando se metían con sus hijos, con sus hijas, a veces ni siquiera necesariamente te tienes que meter sexualmente con tu hijo como para violentarlo de esa manera, ¿no? Sino vamos hasta el hecho de, por ejemplo, se enteran que las hijas tuvieron relaciones, ay, ya está sucia, ya no es niña, o sea, empiezan a violentarlas con ese discurso que pues simplemente por haberse atrevido a llevar a cabo su sexualidad, ¿no? Ya no eres mi hija, ya no eres mi niña. Y Sí. por el otro lado, ¿cómo son como sus hijos varones? Que si ellos no quieren ejercer su sexualidad cuando el papá se lo marca, ay, eres niña, es que no eres niñito. No, muchas veces, pues, o sea, los están presionando en ese sentido a que ya inicien la sexualidad cuando a lo mejor el chavo todavía ni siquiera está preparado, todavía no le apetece iniciarlo, ¿no? Esa es otra forma de violentar sexualmente a sus hijos, ¿no? Sí, Meterse, involucrarse en esta intimidad que a lo mejor ellos aún no quieren compartir ni tienen la confianza de compartirlo en ese sentido. sí. Sí, fíjate que hablando que también entraría como un poco en la negligencia, por eso insistimos mucho en que los padres se involucren mucho en la crianza, también tomen estos cursos de crianza positiva, respetuosa, crianza con igualdad de género, para que no hagan estas diferencias con hombres y mujeres, porque fíjate que en estos cursos que una se mete de violencia de género y así, me acuerdo mucho que una compañera en estos diplomados y cursos mencionaba que a ella estaba muy angustiada porque escuchó a su esposo platicar con sus primos y, o sea, de los hombres de la familia. Ella acababa de tener una bebé, niña, o sea, estaba recién siendo mamá, ¿no? De una niña. Y entonces estaban haciendo chistes, así como que muy de que, ay, cuando nuestras hijas crezcan, porque había otras ya bebitas, sobrinas, ¿no? Niñas chiquitas, ellas nos pueden mantener si las metemos ahí a talonearle, o sea, meterlas como de teiboleras, de prostitutas, o sea, como que estaban haciendo ese chiste y ella estaba muy angustiada por eso, cosa que es muy grave que los hombres perciban y que digan, ah, sí, mi hija sí crece y puede meterse en esos temas sobre la prostitución, de todo eso. Dices, ¿en qué momento un papá puede pensar en eso? Y más, bueno, quienes tenemos esta postura abolicionista hacia lo que es la prostitución, la pornografía, es como, ¿por qué verlo así? O sea, es tu bebé, tú eres una niña, ¿cómo puedes pensar en esas cosas? Porque es también el resultado de esta violencia estructural, de esta violencia misógina, de que las mujeres son un objeto, ¿no? O sea, también esta parte de lo sexual, muchos hombres, si bien no abusan sexualmente a lo mejor de sus hijas, pero sí tienen como esta cosificación de puede consumir o puede vender su cuerpo como si fuera un objeto, como si fuera una cosa, y entonces también llega esta parte de pedir esta reflexión a los hombres que o son papás o que piensan, desean ser papás, sí plantearse, ¿no? Sí hablar estos temas de
que es como ellos consumen prostitución o consumen pornografía, cómo se va a proyectar cuando ellos críen a mujeres también, ¿no? O cómo van a criar a estos hombres, qué ejemplo les van a poner, como bien decía Dende, ¿no? O sea, también la educación se da mucho por el ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo están proyectando este tema? Que sí es muy triste, ¿no? Y escuchando la angustia de esta mamá es que sí es cierto, ¿cómo escuchas a tu esposo decir eso? Aunque sea broma, aunque sea chiste, porque obviamente después le reclama esta situación, y él se justifica con que era chiste, pero no es gracioso, no es Y gracioso es y ni que siquiera tiene que aparte, bromear con eso. en esta parte de los hijos, muchas veces está este discurso de decir, es que son parte de mí, ¿no? Ujú, Si lo planteamos en esta situación que tú mencionas, más que ser parte de ti o un pedacito de ti o tú haberlo engendrado, es, si es parte de mí, es mi propiedad. ujú, Ya no se le ve como una persona, como un ser humano, se le ve como un objeto, como una propiedad. Y si es mi propiedad, pues yo hago lo que quiera con mi propiedad, ¿no? ujú. Va por ahí ese lado. Sí. Y también algo que también vemos mucho, que a veces se combina mucho con la violencia de un papá agresor o violento, ese papá que, como mencionaba, que tiene una adicción y que a veces a lo mejor el resultado de la violencia es por la adicción que tiene, pero también cuando no hay violencia o no hay esta parte narcisista, no hay como otra patología más que la adicción, vemos esta relación codependiente de su pareja, ya sea la mamá o de los hijos. Los hijos crean una codependencia con este papá adicto. ¿Sí? Y entonces estamos viendo también estas consecuencias donde los hijos o hijas se hacen muy dependientes o también agarran esta personalidad de salvador o salvador, ¿sí? De siempre rescatar, ajá, y cuidar de este papá, y luego también lo proyectan de sus parejas, ¿no? Buscar salvar a esta pareja, también tienden a tener como una pareja con alguna adicción y ser codependientes también, merma mucho en su autoestima o también ya sea que perpetúan la adicción de este papá, ¿sí? O ellos como hijos o hijas pueden caer también en una adicción, ¿sí? O sea, también es un tema como con la codependencia que es muy común en México porque hablamos como esta cultura, sobre todo del alcoholismo, que si bien dicen que el alcoholismo como dicen, es la única droga que se justifica el no consumir, que hay que justificar por qué no la consumimos, ¿sí? O sea, es como de no tomo, gracias, y es como tienes que ¿Por darme qué un no tomas? No Ajá. tomas, pero ¿sí? Ujú. Y realidad, por ejemplo, con esta invisibilidad de que el alcoholismo es una adicción muy grave, es una enfermedad muy fuerte, está muy invisibilizada de que no, o sea, tenemos muy normalizado el consumo del alcohol. ¿Ibas a decir algo, Bere? Perdón. no. ¿No? Mm. Okay. Sí, digo, nada más quería agregar como esta parte de la codependencia de muchos hijos e hijas con un papá adicto, y la vez pasada también mencionábamos a lo mejor una mamá adicta, de que cómo hay estas pues secuelas, ¿no? De tener una dependencia emocional hacia este papá con la adicción, una necesidad también de aprobación y atención de esta figura paterna. Aquí hablamos mucho hasta de pérdida de límites, ¿no? O sea, como que no sabemos luego poner límites hacia las personas. Es por eso que a veces caemos mucho en como en este cliché de que, bueno, es que si tú tuviste un papá que maltrataba a tu mamá, tú vas y también vas a tener una pareja que te va a maltratar, ¿no? Una pareja adicta, porque obviamente no aprendimos a poner límites, ¿sí? En la adicción no hay límites, o sea, que hace el adicto sobrepasa los límites, entonces tú como hijo o hija no aprendes a hacerlo, y esto obviamente va a traer consecuencias a largo plazo o en tu vida adulta, con problemas de autoestima, con culpa, con miedo, inseguridades, ¿no? Y desarrollar también otros trastornos mentales, ¿no? O hasta otras Ujú. enfermedades. Sí, O, claro. Pues por ahí ya sabemos que no hay el papá perfecto, no va a haber ni existe el papá perfecto. Obviamente va a haber errores, somos seres humanos, son seres humanos en todos, entonces no lo va a haber, pero sí hay unas características que obviamente tiene este tipo de papá, que es el papá democrático, que nos van a ayudar mucho y le van a ayudar mucho al hijo para que pueda tener ahora sí una crianza buena, ¿no? Un desarrollo bueno y que logre ser un ser humano y un adulto, pues en el mejor de su desarrollo. Sí hay un tipo de papá con características suficientes para que el hijo pueda desarrollarse en su plenitud y pueda ser un gran adulto. Si bien ya sabemos que después él como adulto va a tomar sus decisiones, ya va a ser responsabilidad de él, pero sí
que el papá estuvo ahí para brindarle este apoyo, ¿no? Como este reforzador. Entonces, este es el papá democrático, este sí es un papá que se comunica con sus hijos, que pasa tiempo de calidad con sus hijos, que por ahí pues es un papá que comparte, que si se siente triste o se siente enojado, algo, es capaz de decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Ahorita estoy triste, estoy enojado, me fue mal en el trabajo, o sea, sí tiene como esta comunicación, obviamente que no compite con los hijos ni mucho menos, escucha y considera sus opiniones y aunque no las invalida, porque eso no quiere decir que todo lo haga y todo lo permita, pero aunque no las escucha y aunque no esté de acuerdo, o sea, no las invalida, sino que es capaz de decir, ¿sabes qué? Esto no lo podemos hacer ahorita porque eres menor de edad, porque estás chiquito, por algo, lo vamos a hacer después, pero es capaz de llevar ese diálogo asertivo con sus hijos. Digamos que este sería como el ideal de papá, aunque ya sabemos que no hay uno perfecto, pero sería como el que todos buscamos, ¿no? O sea, como esta parte al que los papás aspiran, ¿no? Como que es ser un papá que platique, que juegue, que pase tiempo de calidad, que también esté al pendiente y se involucre en la educación de sus hijos, que no se lo deje todo a su esposa, a su pareja, que no se lo deje todo a su pareja y que sea capaz de, aún si están separados, o sea, porque puede ser democrático en todos sentidos, aún si están separados, ser un buen padre, ¿no? O sea, que sea capaz de llevar este diálogo sano con su expareja y no poner a los hijos en medio. El hijo se sienta seguro, obviamente van a fortalecer su autoestima, se va a sentir apoyado, le van a dar el apego adecuado y entonces ya va a ser un adulto que pueda tomar decisiones, que pueda poner límites, un adulto que hace sus proyectos, que decide su vida y que sí, en algún punto un adulto que va a volar y va a dejar a papá y a mamá bien porque crearon un hijo que tuvo las suficientes características para volar y que ya no necesita que esté papá y mamá ahí solucionándole nada porque se fue a sus tiempos, ¿no? Digámoslo así. Y pues sí, o sea, digamos que se recomienda, ¿no? Que todos los papás vean esta parte de lo que es un papá democrático. Este padre democrático también es llamado padre con autoridad, que es muy distinto, padre con autoridad a padre autoritario. ¿Por qué padre con autoridad? Porque si bien sí se presta al diálogo, no deja de lado que para el niño o la niña se le tienen que poner reglas, se le tiene que poner estructura. Entonces, este tipo de paternidad es una mezcla entre las reglas y el diálogo, ¿no? Es por eso que lleva este nombre de padre con autoridad. Y bueno, las consecuencias a largo plazo que tiene este tipo de paternidad básicamente es que son niños autónomos, curiosos, niños que tienen control emocional. ¿Por qué? Porque sí se les dio la oportunidad de expresarse, sí saben que si algo no les gusta, no les agrada, pueden comentarlo con sus papás, discutirlo. Y bueno, si es algo que los pone en peligro o que eh, digamos que el niño se quiere saltar a los padres, bueno, eso ya no se va a permitir. Pero al fin de cuentas, ellos sí pueden expresarse, ¿de acuerdo? Ya de adultos, pues son personas cooperativas, son personas que son adaptables básicamente a cualquier entorno, ¿no? Yo para concluir un poco esto, bien dijo Sigmund Freud, ¿no? Amar es ceder una parte del narcisismo. Y sí, o sea, cuando estamos en los temas de crianza con los hijos y hijas, en las mujeres es normal o hasta es natural, ¿no? Este amor hacia sus hijos que las lleva a querer superarse, a a llevar un buen rol de madre para con sus hijos e hijas. Entonces, como que en los padres a veces este tipo de amor como que se cree que se vulneran, ¿no? Entonces también es importante abrazar esa vulnerabilidad que realmente no es como tal la vulnerabilidad de criar, sino es el amor que le puedes tener a tus hijos e hijas. En esta parte sí soy optimista porque cada vez vemos más hombres que sí son estos padres responsables, estos padres presentes, estos padres que sí se involucran en la crianza y que buscan también a veces esta ayuda, ¿no? Cuando llegó todo, como este boom de los talleres de las nuevas masculinidades, donde se hablaba mucho de este tema de crianza, de la paternidad, de vulnerarse también como hombres y de hablar de sus emociones, ayuda mucho también a esta reflexión, a que los hombres digan, oigan, si es cierto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no nos involucramos? O yo no quiero repetir los patrones que tiene mi papá como los que yo viví con esta figura materna. Paterna, perdón.
Aquí se me había olvidado también que era agregar como este ejemplo, porque lo veo también mucho en clínica, que muchos de estos hijos llegan con un trauma, como un trauma de este papá agresivo, porque llegan y dicen, es que yo no quiero maltratar a mi pareja, yo no quiero ser con mi papá, porque mi papá maltrató y violentó de muchas formas y muy cruel con mi mamá, y yo no quiero repetir eso, y sin embargo van a veces con esta culpa y con este miedo de que es que yo ya llegué a golpear a mi pareja, o le grito muy feo, o me enojo de sobremanera, entonces empiezan a buscar ayuda. Entonces también eso nos da como que este optimismo de que están buscando ayuda, quieren cambiar estos patrones de lo que pues obviamente ellos aprendieron y no saben que tienen otras opciones. Entonces, cuando viene también todos estos talleres de nuevas masculinidades o de hombres atreviéndose a hablar de que el cambio, o sea, esta parte de la desigualdad de género es mucha responsabilidad de los hombres, que son los que ejercen la violencia, los hombres tienen que hacer algo, viene también como esta respuesta. Siempre dicen, cuando las mujeres empiezan a avanzar en sus derechos humanos, a tomar más como que esta autonomía, sí, autonomía, esta independencia, eh, vienen estas como respuestas del sistema, que por eso nos encontramos estos videos, que el Temach, que Agustín Laje, que siguen perpetuando estos roles, estos estereotipos de género muy a la antigua, son violentos, son misóginos, y entonces también confunden, y también por eso muchos chicos jóvenes, adolescentes, siguen estos videos, siguen perpetuando estas conductas, lo hizo también en pacientes que me dicen, es que mi esposo llegó y me enseñó el video de un Temacho, un Agustín Laje, y me dijo, es que así te debes de comportar, o sea, estamos hablando también de un tema de violencia, pero también está esta otra contraparte, ¿no? De hombres que sí están reflexionando y decir, no, así no va por ahí, no tenemos que retroceder otra vez a que siempre se quede ese tema de la paternidad exclusivo para las mujeres, o que sea una forma también de someterlas, también de dejarlas en casa, en lo privado, y que no salgan y que no vean estas otras opciones, que no tengan esta autonomía o estas libertades. Entonces es bien importante para los hombres ese tipo de reflexión, y que esperemos que también ayude mucho y que se atrevan a buscar más y a pedir ayuda, que eso no los hace, no les quita como que sombría, no los hace vulnerables, porque sabemos que es ese temor, ¿no? Y al final de cuentas, pues la paternidad se basa en eso. La paternidad es el amor hacia tus hijos, en el crear mejores personas, lo más sanas posibles, lo más felices, y es eso, es el amor que le puedes tener a tus hijos. ¿Sí? Sí, por ahí vi una frase en un libro que decía que has tenido éxito como padre cuando tus hijos ya no necesitan, ¿no? O sea, cuando creaste hijos para que no te necesiten, y que aquí casi siempre se toma al revés, o sea, los papás es como, no, es que yo no quiero que ya no me necesiten, y no, o sea, realmente si tu hijo ya no te necesita, tuviste éxito, ¿no? Porque creaste un ser humano independiente, seguro, autónomo, y entonces ya es capaz de decir hasta aquí, y eso no implica o sea, que esté mal el apego, ¿no? No, Porque he y que visto te así va a al revés. buscar, no porque te necesita, porque quiere estar Ajá, contigo. porque quiere estar contigo, pero ya pasan tiempo, así como tú en algún momento dejaste de hacer cosas para pasar tiempo con él, él después deja de hacer cosas para pasar tiempo contigo, ¿no? Porque luego veo estos papás de que no me procura, no me visita, no nada, y pues sí, pero a veces sí les digo, bueno, pero cuando fue al revés, ese papá sí dejó de trabajar, ese papá sí dejó o sea, sí dio tiempo de calidad, entonces es esto, ¿no? Que enfocarse más que nada en eso, a que mi hijo no tenga que necesitarme, o sea, para que pueda ser un ser humano pleno, digámoslo así. Sí, sí. Y bueno, entonces esa parte como para, decimos, este festejo del Día del Padre, pues sea, obviamente siempre sea una celebración, ¿no? Celebrar a este padre que, como dice, te dio las herramientas suficientes para no Ujú, necesitarlo, pero ujú, estar con él porque quieres estar con tu papá. ujú. Bueno, ya para concluir este conversatorio, basta con hacer algunas recomendaciones acerca de esta relación de la paternidad padre-hijo, ¿no? Ujú. Lo que les podría recomendar en este sentido es desarrollar una paternidad activa. ¿Qué me refiero con esto? La paternidad que solamente no es llevar dinero a la casa, comprar ropa a los niños, sino que cómo te está yendo en la escuela, ir tal cual a la escuela, a ver cómo va mi hijo, ir a las juntas, ayudarlo a hacer la tarea. Si veo que anda tristón, como, oye, ¿qué te pasó? Estar con él, incluso cosas que no son una obligación, pero como ver una película, hacer un rompecabezas.
estar tiempo de calidad con tu hijo. Eso es una paternidad activa. No solamente él, pues bueno, ya le compré lo que necesita, sino estar en todos los ámbitos de tu hijo, ¿no? Otro, acercarte un poco a tus hijos en este sentido. Y bueno, se vale tener dudas, a lo mejor no sé si para él sea anticuado, si le dé vergüenza, si tenga o no tenga confianza. A lo mejor me da miedo que me rechace o que se le haga raro, pues verme que si nunca le hablo de la nada venga. Puede ser, pero bueno, no está de más intentar. Y bueno, algo que yo le comento a mis pacientes es que no está mal decir cómo le gusta a uno ser amado, qué es lo que uno espera, ¿no? Entonces, ¿por qué no preguntar directamente con los hijos? Que bueno, también dependiendo de la edad, qué es lo que quieren, qué les hace falta, qué les gustaría hacer o qué actividades, ¿no? Tener muy en cuenta qué les gustaría de papá que en este momento de la vida no están teniendo. Otra que sería llevar un diálogo con la mamá, un diálogo de cooperación, no solamente en, bueno, a ver cómo están los niños, ¿sí? No solamente dando instrucción o un informe, sino vuelvo a lo mismo, si tienes dudas, si tienes miedo de cómo ejercer tu paternidad, a lo mejor sí acercarte a tu esposa y preguntarle, bueno, tú estás a lo mejor un tiempo más con ellos, ¿cómo podré acercarme? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Ojo, preguntar, aconsejar, Ujú. no dejarle todo el peso a esta mamá, ¿no? Sino llevar esta cooperación para poder yo a lo mejor ejercer mi paternidad un poquito más libre, más liberal, ¿no? No dejarle todo este peso a la mamá. Y bueno, por último, el que nunca falla, que es acudan a consulta psicológica, ¿sí? Ujú. Si tuviste problemas con tu papá, cómo fuiste criado, si eres papá en la actualidad y no sabes cómo llevarte con tus hijos, qué está pasando, cómo apoyarlos, ¿no? Porque incluso hay mucho esta idea de sí querer apoyar a los hijos, esta intención de querer estar con ellos, pero no saber cómo. Entonces, bueno, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones y no quedarnos nada más en la intención, sino ¿qué puedo hacer para estar en la vida de mi hijo? Ujú. Estas serían como a grandes rasgos algunas recomendaciones. Y otra cosa sería les vamos a pasar un link acerca de una guía de la paternidad activa. Por si algún papá por ahí tiene una duda de cómo se ejerce, bueno, está muy sencilla, es por parte de UNICEF, se les va a pasar el link. Bueno, les agradecemos mucho. Muchas gracias, Dende. Muchas gracias, Bere. Esperemos que les haya gustado. Y pues como decíamos, aquí dejamos los links para más información, sugerencias. Y pues nos veríamos en el siguiente conversatorio. ¿Sí? Muchas gracias. Un placer. Feliz Día del Padre a todos los papás. Feliz día del padre. Sí, feliz Día del Padre, por ahí disfrútenlo con su familia, festéjense y festéjenlo, sobre todo con su familia, y pues que haya mucha comunicación de padres a hijos, muchísima, necesitamos muchísima comunicación actualmente, y pues que no se deja de invitar a que vengan a terapia, sobre todo a los papás, porque es muy poca, digamos, según las estadísticas, son muy pocos de por sí los hombres que vienen a terapia, y menos los papás, ¿no? O sea, como que también estén invitados, porque a veces mandamos a los hijos nada más, se mandan los hijos a terapia, pero no tengo aquí a los papás, o sea, nada más los hijos y los hijos. Entonces, no, también una invitación para que se abran, para que vengan al consultorio, para que nos conozcan, para que puedan darse la oportunidad, si sienten que a lo mejor no es algo relacionado con los hijos, no importa, puede ser algo de su vida, de su tema personal, de cómo ser mejores personas, pero sobre todo que se den la oportunidad, papás, de hablar, de platicar y de poder llevar una mejor paternidad. Gracias.